Nos acompañan los dirigentes de los 3 partidos políticos que encabezan las coaliciones de la Asociación Presidencial. Les agradezco mucho la confianza en este espacio. Jacob Polensky, dirigente nacional de Morena, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto estar aquí, Carlos. Muy buenos días, gracias. Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, muy buenos días. Carlos, buenos días. Jacob, muy buenos días, Damián. Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme y un saludo a mis compañeros. ¿Cómo están viendo hasta ahora la contienda, Jacob? Pues muy bien, yo lo veo muy interesante. Veo que el único candidato con propuestas es Andrés Manuel López Obrador y veo que del otro lado, pues lo único que se dedican es a pegarle a Andrés Manuel López Obrador, pero no a proponer nada interesante. ¿Para ustedes el enemigo a vencer de esta contienda se está volviendo López Obrador? O sea, bueno, es un hecho, el único a vencer es López Obrador. Los otros van muy rezagados. ¿Se imaginan una final de 2 o de 3? Ustedes en Morena. Yo creo que de 2. ¿Entre quién y quién? Bueno, eso es algo que está por verse, porque hay quien propone o dice hoy o critica cosas que antes reconoció y salía. Y cuando uno ve, por ejemplo, a Anaya aplaudiendo las reformas estructurales y diciendo que viene el crecimiento económico, van a bajar los precios de la gasolina, del gas, de la luz, todo va a ser maravilloso. Y ahora lo veo criticándolo, digo, aquí hay un problema, o es bipolar, o cambia tan fácilmente de manera de pensar. Era de la derecha, pero hoy está con el discurso en mucho de Andrés Manuel López Obrador, pues me hace un tanto cuanto de duda. ¿Cómo arrancan, Enrique Ochoa? Gracias, Carlos. Primero que nada, un saludo para todo el auditorio que nos ve y que nos escucha en todo México, deseándoles que el 2018 sea un año de bendiciones para sus familias, de trabajo, de esfuerzo y de éxito. Y que a México le vaya muy bien, Carlos. Porque cuando a México le va bien, a las familias mexicanas les va mucho mejor. Nosotros vemos que Pepe Mit va a ganar la elección presidencial por más del 40% de los votos, con lo cual se va a serenar el país. Vamos a evitar un conflicto postelectoral al que nos tienen acostumbrados algunos, y lo que queremos es seguir construyendo un México que se convierta en una potencia que se traduzca en la certeza para las familias mexicanas de que habrá comida en la mesa, seguridad en la calle, empleos de calidad, bien pagados y con seguridad social, para reconocer el esfuerzo de las mexicanas y de los mexicanos y que podamos construir juntos la siguiente etapa de desarrollo con servicios públicos de calidad, cercanos, donde los sistemas de educación y de salud permitan el desarrollo amplio del pueblo de México. Damián Cepeda, ¿cómo la ven ustedes? Muy buenos días. Bueno, antes que nada agradecerles la oportunidad y decirte que creo que es importante poner bien claros los términos del debate. Mira, México no va por el camino correcto, desgraciadamente. En términos de economía, los salarios están por los suelos, la deuda por el cielo, no hay oportunidades. En términos de seguridad, acabamos de pasar por el año más violento que ha conocido jamás México desde que se registran los delitos. En términos de corrupción, escándalo tras escándalo, tiene que cambiar. México ya no aguanta más. Y el dilema de la elección creo que jamás había estado tan claro, es muy transparente. ¿Es continuidad o cambio? La continuidad la representa el PRI, MIT, que se esfuerza todos los días por decir que lo haga suyo el PRI, que Peña Nieto es la maravilla, que el país va muy bien. Está bien, quien piense que no hay problema con inseguridad, con corrupción o con los empleos, ahí tiene su opción. Es el PRI, adelante, es MIT. Nosotros no estamos ahí. Nosotros somos parte del 80% de la gente que cree que México no va por buen camino y que necesitamos un cambio. Y hay 2 opciones de cambio. Una representada por Morena, que dice que no le preocupa a nadie, pero al primero que ataque es a Ricardo Anaya. Queda clarísimo quién le preocupa. Una es Morena, con Andrés, con ideas viejas y fracasadas, que es voltear al futuro, un cambio con visión de pasado, perdón. Y la otra es una visión moderna, innovadora, inteligente, con visión de futuro, que estamos listos para dar solución a los problemas que tiene México, que es el frente que conformamos el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, y que encabeza un hombre honesto e íntegro, que es Ricardo Anaya. Con él vamos a establecer en México un gobierno honesto y de resultados. Decía Jacob Polensky hace un instante que parece bipolar el precandidato del PAN, Ricardo Anaya, que primero apoyaba las reformas estructurales, ahora las critica, que antes era de derecha y ahora parece que toma el discurso de izquierda del observador. De ninguna manera. Nosotros siempre hemos hecho lo correcto. Es la diferencia de oposición que ha sido el PAN. Cuando el PRI fue oposición, fue una oposición mezquina. No le dio a México las reformas que requería. Nosotros cuando fuimos oposición
aun cuando no estábamos gobernando, votamos conforme a lo que creíamos que era correcto y por eso aprobamos reformas importantes para mejorar la calidad de la educación educativa, la energética, en fin, reformas que nos dieron oportunidades. ¿Qué ha pasado? Que han sido pésimamente implementadas con corrupción y con ineficiencia por parte del PRI y eso es lo que vamos a cambiar nosotros cuando lleguemos a gobernar. Les quiero preguntar ahorita sobre corrupción. ¿Viene conflicto postelectoral de Morena si no ganan? No, por supuesto no viene conflicto postelectoral porque estamos trabajando y creemos que vamos a ganar con un margen suficiente y estamos creando una estructura que no van a poder volver a hacer un fraude como lo han hecho, como se hizo en el 2006. O sea, estamos decididos a no hacerlo. Y ahora es algo interesante y quiero enfatizar porque se critican las propuestas de Andrés, como se criticaron cuando hizo cada una de sus propuestas cuando fue jefe de gobierno. Pero después, si tú revisas todas las propuestas de todos los candidatos, tomaron todas y cada una de las propuestas de Andrés. Entonces, todo lo que decían que era una locura, hoy es una realidad, porque el apoyo a los adultos mayores, el segundo piso que no se cobra, el único que no se cobra, el apoyo para el tema de la educación a los jóvenes, el único que tiene propuestas y que además lo ha demostrado cuando fue jefe de gobierno es Andrés Manuel. Y el único que puede hablar de honradez, de no corrupción es Andrés Manuel, porque yo creo que ahí Anaya nunca ha podido aclarar de dónde salieron todas esas riquezas que luego se las adjudicó a su suegro. El que no les preocupa. No, te digo Anaya, pero yo también digo, bueno, oye, ¿cómo puede ser posible que digan y están hablando, no, es que la situación del país está muy mal? Ay, no me digas que con Calderón estaba bien o que con Fox estaba diferente, fatal con los tres. Bueno, yo creo que las locuras que ha propuesto López se tienen que analizar y tienen que señalar claramente que en esta elección hay dos caminos, y así lo reconocen los medios internacionales. Por un lado, López propone liberar a los delincuentes, poner en las calles a secuestradores, a ladrones, es una mentira, y a narcotraficantes. Eso es una mentira. Y en consecuencia, el liberar a los criminales no es una solución al problema de inseguridad que tenemos que hacerle frente a los mexicanos. Pepe Mit propone mejorar el sistema educativo del país para que, apoyando el nuevo modelo educativo, podamos construir una siguiente generación de oportunidades de educación y de trabajo de calidad para las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro país. Pepe Mit propone empleos de calidad, con buenos sueldos, además con seguridad social, que nos permitan entonces apartar a la población de las filas de la criminalidad. Pepe Mit propone, por supuesto, profesionalizar las policías y pagarles mejor. Y Pepe Mit propone que los soldados, los marinos y los pilotos puedan participar en labores de seguridad interior, pero hacerlo respetando los derechos humanos de la población y bajo mecanismos de certeza que permitan la eficiencia y que las familias mexicanas recuperen la paz y la posibilidad de ejercer plenamente sus libertades. Esa es la ruta hacia adelante y así lo reconocen distintos medios internacionales, que hacia adelante México enfrenta un reto porque ante la improbable victoria de López, las consecuencias de una política pública como la de liberar a los narcotraficantes es claramente preocupante para México. Manipulas la información en una manera inaceptable. Déjenme empiezo entonces por el tema de corrupción, ¿no? Y luego nos vamos al de seguridad para que abordemos el asunto de la amnistía, etcétera, etcétera. El tema de corrupción. Salió el tema de Anaya, lo puso sobre la mesa Morena. Pero a ver, ¿se salva alguno? ¿Se salva alguno? Te contesto. Frente a la ciudadanía, porque todos han tenido sus escándalos. Te contesto con gusto. Mira, primero que nada, a ver, habla de corrupción, Morena. Aquí está un índice que se sacó por Transparencia Mexicana cuando estuvo gobernando Andrés y era el Estado, en ese caso pues el Distrito Federal, que tenía la mayor percepción de corrupción. Por favor, vamos hablando con seriedad. Vamos a hablar de corrupción. La corrupción es el principal cáncer que tiene este país. Nos cuesta a los mexicanos 1.6 billones de pesos, se estima, al año. Y nos cuesta a todos. Esto es 45 veces el presupuesto del UNAM, 10 veces el presupuesto más grande de infraestructura del proyecto que tienen hoy, que es el aeropuerto. Es decir, es un costo abismal. Y no solo está en las grandes obras, le cuesta en el bolsillo a los mexicanos. Las familias que ganan menos de un salario mínimo al mes pagan, se estima, el 25% de su salario a pagos de sobornos para tener acceso a trámites o a servicios que deberían de acceder sin ningún tipo de pago. Esto tiene que acabar y este gobierno pues es una vergüenza internacional, va de escándalo tras escándalo. Odebrecht, en otros países están cayendo altos funcionarios, aquí no pasa absolutamente nada. El socavón,
nada. La estafa maestra, nada. Con el desvío de los recursos ahora de los 250 millones de pesos en el estado de Chihuahua, pues hay ya una investigación y estamos viendo que se lleva a la justicia a la gente. Qué bueno. Pero la verdad es que este gobierno no está haciendo las cosas. ¿Qué decimos nosotros? Tiene que acabar ya de raíz. Es blanco o negro en el tema de la corrupción. Quien cometa un delito de corrupción lo tiene que pagar y se tiene que ir a la cárcel, sea del color que sea, rojo, de morena, azul, verde, amarillo, todos. Nuestra postura es firme y contundente. El corrupto a la cárcel. Con Ricardo Anaya y con el gobierno de la coalición vamos a acabar con la corrupción en México. Mira, nosotros creemos que en cuanto a la corrupción, tolerancia absolutamente cero. Creo que ni el PAN ni el PRI pueden hablar de no tener un historial tremendo de corrupción. Y hablo del presidente Fox, de la esposa, los hijos, de Calderón en una forma desmedida, de sus gobernadores, pero el caso también del PRI no se queda atrás. Y en ese tema de corrupción tendríamos que plantear a todos y cada uno. Andrés Manuel acaba de proponer y de pedir, bueno, ¿por qué no presentan sus declaraciones 3 de 3? Y lo que es una realidad es que si a alguien... Hablo de los presidentes, alguien han investigado y han revisado con lujo de detalle, es Andrés Manuel López Obrador, y no le han encontrado nada. ¿Sus candidatos ya presentaron su 3 de 3? Así es. Andrés Manuel, pero ¿ya la presentó? Y quiero decir algo. Sí, Ya, o sea, ¿Anaya ya la presentó? ¿López Obrador ya la presentó? Claro, como funcionario ¿también? público ha presentado todas sus pero la declaraciones 3 de 3 patrimoniales también y la presentaré en su momento. Ahora, No, ahí le faltaba, ¿eh? Ahí quiero... Antonio Meade. Porque si tú me dices que el señor López, que creo que, yo creo que valdría la pena. No, señores, es López. Mira, bueno, López, voy a decir, Meade, como les han... ¿No se apellida López? Sí, claro, como se apellida Meade el otro. Voy a decir, ¿qué sucede? Que tienen un asesor en Miami que les ha recomendado eso, pero ya era una receta muy vieja. Pero estábamos hablando de temas ya la tenían que importantes, cambiar. Entonces tendrían que cuidar el tema de lo que están planteando. Y hablando en el tema de... Nada más un paréntesis. Ustedes, Damián Cepeda, Enrique Ochoa, Jacob Polensky, ¿ya presentaron su 3 de 3? Pues yo ahorita no tengo que presentarla porque no soy funcionaria pública, yo soy voluntaria. No, pero la 3 de 3. Yo no tengo, o sea, lo que pasa es que la tienes que presentar cuando eres funcionario público, recibes algún recurso. Yo soy 100% voluntaria en el trabajo que hago para La Morena. mía está presentada de manera pública desde el primer momento y Jacob ya la debió de haber presentado. No, yo Ricardo tengo Anaya presentado todo. presentada 3 de 3 Plus, yo declaraciones patrimoniales todas públicas a lo largo de mi vida y estoy por terminar esta semana mi 3 de 3 y va a ser presentada con todo detalle. Sobre el tema que compromiso público. sostenías, Carlos, porque presentó Regresando un al punto, tema. Jacob, regresando al tema. López, cuando fue jefe de gobierno, y eso lo recordamos todos los capitalinos, pues tuvo los escándalos de corrupción asociados al señor de las ligas, funcionarios públicos vinculados directamente a él que recibieron dinero en efectivo envuelto en ligas, donde pedían unas bolsitas. Y también tuvieron López a un secretario de finanzas que gastaba el dinero de los mexicanos en Las Vegas, apostando recurrentemente, y fue documentado y fue presentado ante la opinión pública. ¿Con qué autoridad moral habla López de un combate a la corrupción cuando también en su presentación de la 3 de 3, López ha dicho que no tiene ingresos, no tiene gastos, no tiene tarjetas de crédito, no tiene cuenta de cheques? ¿De qué vive? ¿De qué ha vivido López durante 18 años? Qué bueno que me va a permitir lo que reporta aclararlo. es que no tiene ingresos, no tiene gastos, ver, y francamente esa 3 de 3 fue una falsedad de parte de López. No es una falsedad. Andrés Manuel López Obrador ha presentado su declaración 3 de 3 a gente que no le cabe, que hay gente austera, pues le cuesta trabajo creer que esa 3 de 3 es real. Andrés Manuel no tiene cuentas de inversión, ni tiene tarjetas de crédito, pero tampoco tiene algo que no deba de contener. Y yo diría, tu caso, que planteaste tener 50 taxis, ahora encontraron que son como 200, pero con dirección en Monterrey, cuando tu dirección está acá, un fraude. Pero además, los taxis se le dan como concesión a un juego de placas de taxis, una concesión por familia. ¿A cuánta familia pobre le has quitado la posibilidad de tener ingresos para que tú personalmente te los adjudiques? Andrés Manuel es absolutamente honesto. Ahora, hace poco había una revisión al tema Meade, que dejó muchas cuentas pendientes de aclarar. Y ahora, yo también me pregunto, Meade ya estuvo en un gobierno y tiene pues ahí el cargo de
Calderón encima, pero está en este. ¿Cómo va a hacer las maravillas si no ha podido hacer nada más que validar el gasolinazo, validar una cantidad de gastos absolutamente aberrantes e innecesarios? Había yo dicho que seguía Daniel Cepeda y luego, claro, que sigue por alusión. Otra oportunidad para diferenciarnos de manera muy clara de cara a los ciudadanos. A ver, ¿dónde está parado cada quien en el tema de la corrupción? Más allá de los ataques personales y particulares. El PRI, MID, le preguntan directamente, ¿vas a combatir la corrupción de este gobierno federal priista? Contesta, hay que movernos al esquema en donde la pregunta no sea válida. Por Dios, sí o no, ¿vas a combatir la corrupción? Nuestra respuesta es sí. Si alguien cometió un delito de corrupción en este gobierno federal del PRI o en cualquier gobierno del color que sea, antes de que empiecen con que y tú también y que no sé qué, del color que sea, se tiene que ir a la cárcel. 2, Andrés Manuel. Pues ahí está con su perdón, ahí está con su amnistía, ahí está con sus vaguedades, ahí está diciendo que es una moda que se persiga a gobernadores. Perdón, es una moda que se persiga a Javier Duarte, a Borge, que saquearon las finanzas de Veracruz, de Quintana Roo y otros gobernadores. Pero más allá y lo más grave, en su plan de gobierno, o no sé cómo le llame ya, porque pues ya ven que luego le da las locuras de tomar protesta, en fin, como presidente legítimo y demás, pone que quiere echar marcha atrás al Sistema Nacional Anticorrupción, dice que él quiere regresar al fiscal carnal que tanto nos costó luchar para que no pudieran imponer los señores a un guardaespaldas por 9 años que les cuidara de los delitos. Y abiertamente Andrés Manuel dice, yo quiero regresar a que el fiscal lo ponga directamente el presidente. Ni uno ni otro. Lo que se requiere es un Sistema Nacional Anticorrupción autónomo, fuerte, con perfiles objetivos, imparciales, sin ligas con partidos políticos, que combatan la corrupción del color que sea, para los casos que sea. Nada más, Un momento, le toca a Enrique Ochoa. Ayer lo dijo Pepe Mit con toda puntualidad en Veracruz. Hay que combatir la corrupción y hay que combatir la impunidad. Y hay que hacerlo con mecanismos eficaces, persiguiendo la ruta del dinero. Y es precisamente lo que hay que preguntarle a Jade Cole, porque ha sido señalada desde tiempo atrás por malversación de fondos. Y esta acusación la hizo en su oportunidad el PAN con respecto a Jade Cole cuando estaba en el PRD, cuando se le cuestionó el destino de 90 millones de pesos, que de manera ilícita podían haber terminado en la campaña de López hace 6 años. Y sobre la alusión hacia mi persona, yo tengo concesiones que han sido declaradas puntualmente en la declaración 3 de 3, son 50, no son 200, y en los estados de la República donde las tengo, se ha acreditado puntualmente que se tienen conforme a derecho, compradas entre particulares, y además nunca he recibido concesión alguna de gobierno alguno, ni la recibiré. Esa información es pública y mi patrimonio se construyó antes de que yo participara en la vida pública nacional. Bueno, aclaro 2 cosas. Voy a cambiar el orden. 1, en cuanto al tema de la acusación que me hicieron, efectivamente fui coordinadora de Administración y Finanzas de la campaña de Andrés Manuel. Entonces hicieron una acusación de que me habían entregado una cantidad, 90 millones de pesos en efectivo y que los había depositado a mi cuenta de cheques. Yo en ese momento dije que hacía responsable a Calderón, a su secretario de Hacienda y a todos si algo le pasaba a mis hijos, porque si unos locos decían eso, cualquiera iba a creer que era cierto y iban a secuestrarme un hijo. Me hicieron una auditoría, revisaron y les llevé las cajas con todos los datos, números y detalles, salió todo perfectamente bien, sin ni un centavo que tuvieran que observar, y no me revisaron porque yo además les planteé y les presenté los documentos de 10 años perfectamente bien documentados, donde todo eso quedó aclarado y además donde me decían inclusive, porque yo fui a reclamarle a la Cámara de Senadores, a los que estaban hablando tanto del PAN como del PRI. Me acuerdo de una senadora, ex compañera mía, que me decía, Jacob, pero si creen que tú puedes conseguir tanto dinero, hombre, se van a pelear por ti. Le dije, no, perdón, pero yo no lo permito, a ningún precio. Nadie me ha podido señalar y no voy a permitir que ningún corrupto me trate de señalar a mí e involucrarme en cosas así. Entonces quedó absolutamente claro, tengo todos los documentos y los puedo presentar en el momento que sea, de que no habíamos recibido un centavo. Porque Andrés Manuel, cuando me planteó que fuera, me dijo, para que seas un escudo y nadie pueda pedir dinero a mi nombre, porque muchos corruptos piden dinero a nombre del candidato para quedárselo, y eso no lo podemos aceptar. Y nada más aclaro una vez más el tema que como suelen usar el término del señor de las ligas.
Andrés Manuel primero dijo, no meto las manos por nadie, y que al máximo nivel de la autoridad actuaran. Y él salió totalmente limpio de que no había un acto de corrupción en su trabajo. No hay acto de corrupción cuando le entregan dinero a tu secretario particular o el de finanzas está gastando miles de dólares en Estados Unidos. ¿Me dejas terminar de hablar? ¿Me dejas terminar de hablar? A ver, aclaro. En esa época, yo estaba contigo porque tú me lo preguntaste, mi primera entrevista como candidata a gobernadora del Estado de México me la hiciste tú y me preguntaste esto. Yo lo había investigado y lo que es una realidad que en ese momento la ley no era un delito recibir dinero de privados, de particulares para una campaña. No era delito. Sí era delito recibir dinero de Pemex. Ajá. El Pemex Gate sí era delito. Ajá. Entonces, ¿usted considera que no es delito el dinero que recibió la gente de López Obrador por actos de corrupción envueltos en ligas? ¿Es lo que usted está diciendo? Te estoy aclarando, que te quede claro para que dejes de mentir en todos los medios en los que sales a mentir, que número uno, René Bejarano ya no trabajaba con Andrés Manuel 2 años antes, trabajaba en la Asamblea Legislativa. Como coordinador parlamentario del partido de López. Del PRD. Número 2, Bejarano dejó claro, estuvo en la cárcel y salió exonerado de no tener y no haber cometido ningún delito. Porque en ese entonces se permitía que los privados te pudieran apoyar y financiar. Carlos, bajo esa lógica, esa es la manera en que van a liberar a los delincuentes. No manipules las cosas. Pero te digo, pero yo quiero ver qué pasó con el Pemex Gate y con los amigos de Fox. Yo con todo respeto, pero no venimos a un debate de ver cómo se disculpan por sus pasados, pues. Venimos a un debate de país, de ver cómo se va a gobernar México. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que le gusta voltear al pasado para ver qué dice. Que tiene cada uno de los candidatos y de los partidos. Seguridad. Aquí el problema es acabar con el pacto de impunidad que se tiene hoy en día, la justicia selectiva, que se usa las instituciones de justicia del país, este gobierno federal, para atacar a los opositores, y que no se combate a la corrupción. La corrupción hoy se está combatiendo solo en aquellos casos donde perdieron y se combate por presión de los gobiernos de oposición. A los que no perdieron no nada más no los combaten, sino que los premian, y ahí está el nuevo nombramiento de Moreira como secretario de Elecciones. Pero acá pues también pareciera que Andrés dice, son corruptos en tanto no se vengan conmigo, porque en cuanto se vienen conmigo como Mesías, los perdono y ya están libres de culpa. No podemos gobernar así un país, Carlos. A ver, tema de seguridad y retomamos lo de la amnistía. Estaba diciendo Jacob Polevsky que era una mentira eso de que iba a sacar a narcos y a delincuentes de la cárcel López Obrador. Absolutamente. Andrés Manuel nunca ha planteado semejante locura. Andrés Manuel dijo, se van a revisar y se van a analizar todas y cada una de las propuestas, incluyendo la amnistía. La amnistía, para los ignorantes, creen que es perdón. Yo los invitaría a que lean un poquito más qué es amnistía. En el caso de amnistía, y hay que analizar y revisar, ¿qué significa? Tenemos zonas de máxima pobreza donde hay niños sembrando o jóvenes sembrando y niños en el narcomenudeo. Hay que darles oportunidades. Nosotros creemos que el tema de la inseguridad hay que atenderlo desde la raíz. No se puede resolver con policías, con una guerra de sangre, no se puede resolver con lo que han hecho, porque la verdad lo que tenemos en este sexenio es el mayor caso de muertes y esto no resuelve nada. Nosotros sí tenemos propuestas para tratar de solucionar las cosas de fondo. Para entender la propuesta, ¿usted entonces permitiría la liberación de narcotraficantes que separan a los jóvenes? No hemos hablado de liberación de narcotraficantes. Todo lo que tú has dicho es mentira. ¿Me permitiría hacer el punto? Sí. Como ya te he oído decir tantas mentiras, y te lo aclaro de una vez. Gracias. ¿Usted estaría entonces a favor de liberar a los narcotraficantes que separan a nuestros jóvenes de las escuelas o de sus trabajos para dedicarse a esas actividades ilícitas? ¿Usted estaría a favor entonces de liberar a quienes asaltan
a la gente que nos ve o nos escucha en el transporte No público? estamos a favor. ¿O está Eso usted solo a está en favor tu de liberar mente. a los narcotraficantes Eso o a solo los está en tu corruptos? cabecita. Pero es lo que ha dicho su No, candidata. eso no lo ha dicho. Entonces, Tú ¿a entiendes qué se lo que refiere la quieres propuesta entender, de López que y cómo se la tienen que vislumbra analizar la amnistía? todos los casos se Muy bien. tienen Entonces, que ¿sí es una analizar locura? para resolver. La locura es lo que ¿Es tú una locura? entiendes de lo que dice Andrés Manuel, Déjame porque hablar nunca con entiendes seriedad ideas claras. y con datos duros del tema de seguridad. El 2017 fue el año más violento que haya conocido jamás México desde que tiene registro de los delitos. Mira nada más esta gráfica, por favor, a ver si la pueden mostrar. Nada más con corte hasta noviembre llevábamos alrededor de 24,000 homicidios dolosos en el país. El cierre estimado es cercano a los 30,000. Jamás, esta gráfica trae desde 1997. Nunca en este país se habían tenido homicidios dolosos de esta magnitud. Y es en todo México. Porque seguramente ahorita va a sacar aquí Enrique Ochoa queriendo señalar y echar la culpa, va a decir que solo en unos estados y en donde gobierna la oposición. Déjame enseñarle un mapita, a ver si le parece al público que esto es solo unos estados. Todo el país está teñido de rojo, de sangre, por la violencia que se está llevando a cabo, por la incapacidad del gobierno federal, del PRI. Esto tiene que acabar. Querer señalar que es responsabilidad de unos cuantos gobiernos, unos cuantos estados, es una mentira total. Primero, porque los homicidios dolosos son directamente vinculados a la delincuencia organizada y al narcotráfico, que es facultad federal del gobierno federal que está a cargo del PRI de toda la República. Dos, decir que solo en unos lugares, porque hubo alternancia, se genera violencia, es incluso sumamente grave porque implicaría que si es responsable el gobierno federal del PRI, entonces de manera deliberada a esos estados no se le está ayudando y entonces está abandonando a la ciudadanía, lo cual sería muy grave. Y por último, decirles que lo que está haciendo los gobiernos de oposición y de alternancia es atender un problema que le dejaron los gobiernos que salieron. Ahí está el caso de Nayarit, en donde el fiscal general claramente estaba pactado con el crimen organizado. No puede pasar eso en México o en Tamaulipas. Tenemos que cambiar el problema de inseguridad. Está en todo el país y cuando uno vota, quiero decir esto, nada más termino la idea, cuando uno lo elige en gobernante, te tienes que hacer cargo de la responsabilidad para la cual te eligieron. Yo les digo hoy que cuando gobierne Ricardo Anaya y cuando gobierne la coalición por México al frente, nosotros nos vamos a hacer cargo de recuperar la paz y la seguridad en México y no vamos a andar echando la culpa a otros de lo que nos corresponde. Vamos por la paz a este país. La gente quiere acreditar con hechos la posibilidad de llevar a cabo los cambios que se necesitan para mejorar las condiciones de inseguridad, para que no haya impunidad. Tanto no se pueden liberar a los criminales de las cárceles como lo propone López, como por otro lado hay que valorar cómo le ha ido a los gobiernos del PAN o del PRD que actualmente llevan a cabo la responsabilidad de mejorar las condiciones de paz y de estabilidad en la sociedad. De los 10 estados más violentos que tiene hoy México, 8 de ellos son gobernados por el PAN o por el PAN y el PRD. Y de hecho, si vamos atrás en la historia, cuando López fue jefe de gobierno en la ciudad, se vivió la ola de secuestros más grande que se ha registrado en la Ciudad de México. Los datos están al alcance del público en general. Recordemos que en el 2004, cuando López era el jefe de gobierno en la ciudad, era tal el clima de inseguridad que se dio por vez primera una marcha ciudadana donde todos vestidos de blanco recorrieron las calles, reclamando las condiciones de inseguridad a las cuales eran consecuencia de un mal gobierno de López. No puede López ahora, con sus locuras, proponer algo que cuando fue gobierno simplemente no funcionó. Y como consecuencia de esas marchas, lo que se tuvo de parte de López fue desacreditar a la sociedad civil que se manifestaba en contra de las condiciones de inseguridad, llamando a la marcha una marcha de pirurris. Ese es el verdadero rostro de estos dos partidos que en materia de seguridad no han dado resultados. Los malos resultados de los gobiernos del PAN en los estados y la mala trayectoria en materia de seguridad de parte de López cuando fue jefe de gobierno. ¿Qué responde Enrique Ochoa al señalamiento de que está batiendo récords la violencia en el actual sexenio y particularmente el año pasado? Hay que ser autocríticos, tenemos que mejorar las condiciones de seguridad en México y ese es un compromiso de Pepe Mid, de hacerle frente con mejores sistemas educativos, con mejores condiciones de empleo, de calidad, bien pagados,
y además recuperar los espacios públicos para que las familias puedan disfrutar sus libertades. Pero por supuesto que le tenemos que entrar al tema de preparar mejores a nuestras policías y de pagarles mejor. Y también de que soldados, marinos y pilotos, las Fuerzas Armadas que tanto hacen por México, que puedan ayudar a mejorar las condiciones de seguridad interior en aquellas entidades federativas que está fuera de control del problema de seguridad, como Chihuahua, como Tamaulipas, como Veracruz, como Colima, o como Durango, como Guerrero, como el Estado de México, que se han duplicado y triplicado, perdón, pero tú en el conocimiento de los datos puedes acreditar que los estados de la República más violentos son precisamente los que gobierna Acción Nacional. Carlos. Bueno, primero diría que, verdad, parece que sí estás fijado en el pasado. Y quiero decir que cuando Andrés Manuel López Obrador terminó de ser jefe de gobierno, dejó una ciudad que se convirtió en la ciudad más segura. Pero vamos a recordar una vez más cuáles son las facultades de un gobernador, porque le adjudican a López Obrador pues, todo lo que pasaba en el país, y en el país no gobernaba López Obrador. Ahora, en el caso de MEADE, yo me pregunto, si ya pasó por tantas secretarías y no ha dejado buenos resultados en ninguna, ¿cómo puedes hablar de tantas cosas que en los hechos no han tenido ninguna solución? Porque el dinero, perdón, nada más termino, Sí, el dinero en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se le dio a Josefina Vázquez Mota, pasó en el periodo que estaba de secretario de Relaciones Exteriores, MEADE. El caso de la pobreza incrementó cuando estaba en Secretaría de Desarrollo Social MEADE, no se vio ningún beneficio. En el caso de Hacienda, pues tampoco hemos visto nada. Sí, en verdad que se cobran mucho más impuestos, que se recauda muchísimo más, pero eso no se ha traducido en resolver problemas de inequidad, de desigualdad, de pobreza. Al contrario, cada día se agudizan más. La situación del país en corrupción, lo mismo que en bajos salarios y en pobreza, ha incrementado tremendamente. Carlos, bueno, menciono algunos datos, ya lo dije, todo el país está hundido en una violencia y, por cierto, las 5 ciudades más seguras de percepción son gobernadas por el PAN. Pero bueno, 8 de cada 10 mexicanos tienen miedo, Carlos, hoy en este país. Son datos públicos, 8 de cada 10. Y el problema es que no hay una estrategia. Este gobierno federal del PRI pensó que si dejaba de hablar de la inseguridad se iba a arreglar el problema y se salió completamente de control. ¿Qué creemos nosotros que se tiene que hacer? Combatir a la delincuencia, por supuesto, pero con más inteligencia y con menos balas. Tenemos que ir y desarticular las organizaciones delictivas en donde más les duele, no andar a balazos con los líderes y nada más capturar y que después salgan las otras cabezas. Y mira, porque hoy habla mucho de eso MID, de resultados. Este es el informe de gobierno de la República y dice, organizaciones delictivas desarticuladas, 0. Lo dice un documento oficial. Ya para el siguiente año lo quitaron, por cierto, pero el resultado es el mismo, 0. Necesitamos con inteligencia desarticular a las bandas delictivas. Ahora bien, ¿qué tenemos que enfocarnos? A recuperar la paz de las familias, que las mamás puedan salir e ir al parque con sus hijos en paz, llevar a la escuela, subirse al transporte sintiéndose seguros. Pero la solución tampoco son las locuras de Andrés Manuel. La amnistía no va a solucionar nada. Es una idea vieja y fracasada. Vieja porque ya se intentó en muchos lados del mundo. En Colombia hace 25 años y fracasada porque no soluciona el problema. ¿Cómo vas a pactar con la delincuencia? Pregúntele a las víctimas, pregúntele a los papás de las personas que están desaparecidas. Pregúnteles a los papás de aquellas mujeres que han sido violadas en este país. No puedes pactar con la delincuencia, vieja y fracasada. La solución, recuperar la paz con inteligencia, menos balas y mucha más cabeza. Dicen menos balas y mucho más cabeza, pero aquí están los resultados de Chihuahua, con un gobierno panista que está teniendo del narcotráfico, cada momento responsabilidad del gobierno federal del PRI. Esa atención que tiene que hacer, pero tú hace rato decías que las responsabilidades no las ibas a echar de acuerdo al nivel de gobierno. Por eso cuando gobernemos la vamos a asumir un tanto y nos vamos a hacer responsables. Aquí está Chihuahua con los resultados es delito de federal violencia que tienen puntualmente. El homicidio doloso es derivado de la delincuencia organizada. ¿Es responsabilidad del gobierno federal o no? Prueba que es delincuencia organizada. organizada. Nada más la imagen, por supuesto. Chihuahua no tenía ese nivel
control. de inseguridad, y quienes nos Porque escuchan en estaban pactados con Chihuahua el crimen saben organizado. puntualmente Le tenían que el entregada la resultado plaza no es al este. crimen. Y eso ha sucedido en Tamaulipas, en Veracruz, en Durango, en Chihuahua, en todos los estados que le donde tenían ahora entregado al gobierna crimen organizado. el PAN, los Qué buena resultados han solución. sido nefastos. ¿Te pareces, Andrés Y sobre Manuel? el tema de Damián Cepeda, pues hablaba de corrupción hace rato, Carlos, y pues nada más hay que señalar que Damián Cepeda, aquí el presidente del PAN, está señalado en una investigación en Sonora por tener un desvío de cerca de 700 millones de pesos para destinarlo a una campaña, por cierto, fallida, para ser alcalde de Hermosillo, y que además se logró estos actos de corrupción en el gobierno de Guillermo Padres, hoy precisamente preso por esos señalamientos. Falso completamente. A ver, eres un mentiroso y eres un corrupto, Enrique. Y te explico las dos. Primero, jamás he trabajado un solo minuto en un gobierno del Estado. Jamás en mi vida. Segundo, ¿Eras nunca legislador o no he eras tenido, legislador? nunca, claro, Ok. a mucho ¿Y orgullo, y gestionaste presidente de la Comisión de Hacienda. recursos Enrique, para todo el país, No, con mucho orgullo, generaste pero nunca he recursos tenido que te iban a bajo dar mi un responsabilidad. moche No, claro que en no. el Sonora. Esos son ustedes. Generaste Tú eres quien recursos te para que te den robaste un moche. dinero. 1.200.000 que llevaste una liquidación indebida, que es el equivalente a lo que pagan 10,000 familias en su te acusa recibo de de la luz. 700 millones Tú de pesos, filtraste eso. Damián. ¿Y sabes por qué? Y 700 déjame millones de decirte, Enrique, pesos. ¿me vas a dejar hablar? Pero es que tú Falso. interrumpes. Un solo minuto no trabajé y jamás he tenido bajo mi responsabilidad el asignar obras públicas. ¿Sabes cuándo filtraste eso? Un día después de que yo fui a presentar una denuncia a la FEPADE, porque los agarraron con su tranza, que desviaron 250 millones de pesos a las campañas del PRI vía empresas fantasmas. Casualmente, Eso es completamente un día falso. después, Tú un día lo que después, tienes Enrique, es una que fui a investigación abierta presentar de tiempo la atrás denuncia, que no tiene me nada que filtras ver eso y con ese- presentaron con a la ese dato fiscalía. que Te lo citas. digo de frente, a mí no me van a intimidar, no les tengo miedo, no nos van a doblar, no nos van a callar. Vamos a acabar con la corrupción de este país, porque eso es lo que merece Pues México. para tener la Adelante, lengua con larga toda tu tienes que tener la investigación, cola sucia. todo lo que y aquí quieras. están los datos Corruptos y a ahí la está cárcel, la fiscalía. estimado Enrique. Ahí vas a estar, la ahí vas a cárcel. estar. Les pido una última ronda de cara a un asunto en particular. Y es, viene la campaña, están ahorita ya las precampañas, pero pues prácticamente esto está desatado. Hay un compromiso que tenga que ver con la calidad de las campañas, con que no haya guerra sucia, con que se debatan propuestas, con que el nivel de las campañas suba. Les dejo eso sobre la mesa y además todo lo que quieran decir en términos de alusiones. Vamos a empezar de la manera diferente como arrancamos. Entonces, Jacob Luis. No, empezaste conmigo, así que ahora tendrás que empezar por No, Damián. digo, como empezamos así, cerramos Es así siempre, para que no. ronda Parece que te toca el- ni modo que la que abra cierra, ¿no? O sea, ¿Es ronda final? No, ronda final. Tú dices, tú di el orden. Adelante, ¿Cómo Jacob. quieras? Con todo Sí, gusto. sí, gracias. Bueno, perdóname, me confundí. primero, en el tema de la seguridad, Morena sí tiene propuesta. Andrés Manuel ha planteado, y espero que así a todo el auditorio le quede muy claro, que analizaremos todas y cada una de las propuestas, que escucharemos obviamente a los familiares de las víctimas para buscar las soluciones. Las soluciones cambiarán en cada lugar, dependiendo de los casos. Que vamos a ser inflexibles con la corrupción, eso es un hecho absoluto, que no nos interesa la cacería de brujas, nos interesan los resultados, porque la gente lo que quiere es paz, quiere estabilidad, quiere bienestar. Y que la amnistía, porque comentaba Damián, en el caso de Colombia acaban de usar una amnistía, y les acaba de resultar para buscar temas de la paz. Entonces, la amnistía también tiene su fondo, hay que verlo, pero nosotros vamos sobre todo a buscar las consecuencias y a buscar resolverlas. Que tenemos proyectos que obviamente ahorita la oposición dice, son locuras, pero lo mismo lo dijeron cuando Andrés Manuel hizo cada una de las propuestas pasadas, que hoy todas las llevamos inclusive a hacer ley para que pudieran tener resultados. Entonces, Andrés Manuel López Obrador tiene propuestas vanguardistas, propuestas de avanzada. Quieren decir, tanto el PAN como el PRI, quieren descalificar a Andrés Manuel en cosas absurdas y tontas. Y yo les diría, de verdad, le diría a Enrique, están gastando dinero a lo tonto pagándole a su asesor de Miami que les dice llamarle López a Andrés Manuel López Obrador. Ya esa se las había pasado en la anterior desde Fox, le cobraron lo mismo a Fox los mismos. Entonces, como que suban el nivel. Yo también creo que hay que subir el nivel, que hay que irnos a las propuestas. Lo que deseamos nosotros es propuestas, poder
poner frente a frente los diferentes proyectos, pero no nada más descalificaciones. Pero cuando tú oyes al coordinador de MEADE en el radio, lo único que se dedica es dedicarle el tiempo a Andrés Manuel, todo el tiempo para críticas, no hace otra cosa. Y yo no veo a MEADE tampoco haciendo propuestas, veo que MEADE todo el tiempo está solamente contra Andrés Manuel. Y en el caso de Anaya, pues veo que está tratando de presentarse como alguien fresco. Yo voy a decir, es un buen orador que habla bien inglés y que habla bien francés, pero que no tiene ninguna experiencia gobernando y que lo que plantean es que a todos con los que ha estado los ha traicionado. Así que mucho ojo, porque el siguiente puede ser tú. Enrique Ochoa. Pepe Mid ganará la elección presidencial con el voto libre de las mujeres, de los jóvenes y de los hombres de este país. Lo ganará por más del 40% de los votos y al lograrlo habrá estabilidad postelectoral y certidumbre para que México sea una potencia con el trabajo de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Así lo señaló el diario internacional Financial Times, el diario inglés, que pronostica con razón que Pepe Mid ganará la presidencia en las elecciones del 2018. Así también lo señala hoy una encuesta en el periódico El Sol de México, que señala que hay un empate técnico entre López y Mid. Ahí dice AMLO y MEADE. Entre No veo ni López que diga López ni y que Mid. diga Mid. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando mañana, tarde y noche para que la coalición Mid Ciudadano por México pueda seguir avanzando y recorriendo el país. Hoy Pepe Mid estará en San Luis y esta semana estará en Coahuila, en Querétaro, en el Estado de México y con actividades aquí en la Ciudad de México. Serán 17 entidades federativas las que habremos ya recorrido al concluir esta semana y vamos por más. Seguiremos trabajando, presentando propuestas con el perfil más preparado, con 20 años de trayectoria destacada, con resultados en materia internacional, en materia de creación de empleos con calidad y bien pagados, y también con una trayectoria en el combate a la pobreza, a la desigualdad y la creación de nuevas oportunidades de desarrollo. Eso es lo que queremos para México, que sea una potencia, porque cuando a México le va bien, a las familias mexicanas les va mucho mejor. Y aquí aprovecho para cerrar y desearle a las familias mexicanas un gran 2018, que sea un año de bendiciones, de trabajo, de salud y de éxito. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación y gracias a mis compañeros. Bueno, hemos podido ver en este debate las posiciones que tiene cada quien de diferentes temas. Es muy claro lo que está representado en esta elección, como le dije desde un principio. La continuidad con el PRI, con MIT, que se esfuerza por hacerse ver priista, está bien, tiene su derecho, que cree que no hay problema con la inseguridad, que cree que todo está muy bien en términos económicos, que cree que no hay problemas de corrupción en el país. Nosotros pensamos distinto. Quien piense así, quien crea que México va de maravilla, ahí está su candidato. Pero también está claramente las ideas viejas y fracasadas que representa Andrés Manuel López Obrador. Nosotros queremos un cambio distinto. Por eso nos unimos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en un frente, partiendo de que el sistema político, económico y social de este país está agotado, que necesitamos un cambio de régimen. No podemos aspirar a llegar nada más a administrar mejor. Tenemos que llegar a cambiar profundamente las cosas. Y yo les tengo una buena noticia hoy a los mexicanos. Por más que se ha esforzado el gobierno en tratar de hacer ver que el frente no va bien, todas las encuestas nos dicen que vamos a ganar. Aquí tenemos, mira nada más, Mitofsky, el frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, al frente. Aquí tenemos a Reforma, la suma de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al frente. Y aquí tenemos Buendía y Laredo, la suma de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al frente. Vamos a ganar, y es una excelente noticia, vamos a ganar para cambiar la realidad del país, no para ganar la presidencia, sino para ganarla sí, pero ganar también la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores y lograr las transformaciones que requiere este país. Es importante saber que por supuesto que cuando eliges a un gobernante tienes que fijarte en lo que propone y tenemos las mejores propuestas, pero hay que fijarnos también en la persona y tenemos a Ricardo Anaya, lo conozco personalmente desde hace años, a una persona no solo preparada, capaz, sumamente inteligente, sino una persona honesta e íntegra y con valores profundamente familiares. Con él a la cabeza vamos a cambiar a México este 2018. Yo les agradezco muchísimo su confianza en este espacio. Ojalá nos permitan repetir este ejercicio en varias ocasiones de cara Claro que sí. a Claro, la elección. encantado. Y les quiero pedir que de camino a corte pues se den la mano, ¿no? Porque Claro. como Pero quiera, por supuesto, con estamos todo en el esto. gusto. Muchísimas gracias por su confianza. Volvemos después de la pausa aquí en Te Despierta. están No se vayan. robando.
Te está robando el de mañana.